Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Óscar M. Prieto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Viene a hablarnos de su tercera novela, si no me equivoco. Quinta ya. Bueno. Quinta. Que es Berlín Vintage y que luego hablaremos de ello también, está convirtiéndose en un éxito de ventas tal y como están las cosas hoy en día en el mundo editorial. Es una novela difícilmente clasificable, es una novela que resulta muy atrayente y que tiene un hilo conductor, que es el personaje de Aldous, que también hablaremos después de él, y me gustaría empezar comentando un poco las esencias, ¿no?, de esta novela. Y las esencias, cuando un lector abre la novela, enseguida empieza a encontrar hallazgos, empieza a encontrar que se habla, además de la historia que se narra, de historia, de filosofía, se cuentan cosas que resultan siempre curiosas, llamativas y muy cercanas a la naturaleza humana. Esto que decimos siempre, la buena literatura es aquella que hace referencia a la naturaleza humana. Luego aquí hay un trabajo triple, ¿no? Te acercas a la naturaleza humana desde la literatura, desde la historia, desde la filosofía, que en realidad su objeto de estudio es el individuo, es el ser humano. Bueno, habla sobre lo inclasificable del libro dentro de un género concreto. Incluso dentro del género novela, pues hay quien ha hablado de ella como novela histórica. No estoy en absoluto de acuerdo con ello. Quien ha hablado como novela de viajes por estar ambientada en tantas ciudades, novela de intriga por la trama esta del cuadro, y también alguna periodista ha hablado de que es una historia de amor maravillosa. Bueno, y yo la resumo en que realmente el libro es una odisea, que es la odisea que intenta, de todo ser humano, que intenta responder a la pregunta ¿quién soy? Y te contesto ya más concretamente. Claro, para contestar a la pregunta de quién es uno, es necesario tanto la filosofía como las ciudades, como el arte, como el amor, porque todos ellos son elementos o circunstancias o momentos en la vida de todo ser humano que nos sitúan en la ocasión, la ocasio que dirían los latinos, de descubrir quiénes somos en realidad. Hay una parte que es muy bonita en toda la obra, no es una parte, sino toda la obra, tal y como tú la has afrontado, está llena de hallazgos. A mí es algo que me gusta mucho al leer. Me gustaría dejar aquí algunos, ¿no? Pues nos hablas, por supuesto, de referencias literarias, no solamente artísticas. Dices que en un momento dado, que es una cosa maravillosa, que Internet es el sueño de la biblioteca borgiana, por ejemplo, Borges, que es una cosa fantástica. O nos dices, por ejemplo, que sería precioso radiografiar cerebralmente el instante en el que se toma una decisión. O, por ejemplo, nos hablas de la teoría de la supercuerda, o nos hablas de que un objeto para ser tiene que ser percibible. Nos hablas de una serie de elementos que pueden ser más o menos filosóficos, que pueden resultar más o menos artísticamente elevados o no, pero que siempre, en todos los casos, tienen que ver con la experiencia del individuo, con la experiencia de cada uno. Y como comentábamos antes fuera de micros, todo eso tiene que ver, también está entroncado con la narración, con la trama, con la historia. Bueno, es que Berlín Vintage sobre todo es la historia de Aldous. Aldous es el protagonista, es el narrador, y entonces todo esto que hablamos en realidad es mucho más sencillo. Es lo que ve Aldous, lo que las reflexiones que le provocan, los datos que a través de los sentidos le llegan, tanto visualmente como olfativa o auditivamente. Entonces, insisto, es Berlín Vintage es la historia de Aldous, pero la historia que, al ser contada en primera persona, incluye lo exterior, digamos, una historia exterior que acaece, y la historia interior del propio personaje y protagonista. Y desde este punto de vista, claro, Aldous, por ya referencias de quienes han leído la novela, pues acaba siendo un personaje entrañable para algunos. Me hacía gracia un buen amigo, Diego, me decía, dice, al principio lo coges con cierta manía, ves, este tío me parece a mí muy chulo, ¿eh? Vive como quiere, viaja como quiere, no tiene que rendir cuentas a nadie, y encima tiene una cultura para hablar de... Y dice, pero luego en el capítulo 3 me parece que es, cuando tiene estos problemas con el amor, con una mujer, que se le empieza
Se le empieza a ver, dice, coño, este tío también sufre, ¿no? Y se le empieza, me contaba Diego, a coger cariño al personaje. Entonces, y termino. No, por favor. Tanto la filosofía como la reflexión, es la forma que tiene Aldous fíjate, de aprender, con H intercalada. Que lo utilizas además a Aldous le encanta la etimología. Aprender la realidad y escogerla y hacerla propia, ¿no? Darle un sentido. Quiero decir con todo esto, no espantar a muchos lectores que no tengan miedo. No es una obra filosófica. No, pero el punto de vista, no digo filosófico o histórico, el punto de vista de este Aldous, que cuidado, que también lo dices además, uno cuando empieza a leer ya lo piensa, pero a medida que va avanzando, los padres le pusieron aquel nombre para Aldous Huxley, Un mundo feliz, que para toda una generación ha sido pues una novela de referencia de pensamiento, filosófica, incluso de vida. Bueno, pero no es solo Un mundo feliz, Las puertas de la percepción. Sí, exacto. Y es un guiño también. Sí, es que hay muchísimos guiños. Y dice Ortega Gasset que hay que andar por la vida con los ojos abiertos como platos, ¿no? Y también en el mismo libro dice que sorprenderse es la delicia vedada al futbolista, ¿no? Sí, para todo ser humano no podemos acostumbrarnos a una rutina, aunque se repita cada día nuestros días, tenemos que verlo siempre con ojos nuevos. Si no, la vida se convierte en un auténtico aburrimiento. Desde luego. Por eso decía que esas percepciones, esa forma de percibir la vida y de explicarla, a mí desde luego me ha parecido original. No porque sea filosófica, sino porque es particular y nos obliga, dice Julio Llamazares en un prólogo magnífico, que en una sola página de esta novela se encierran muchas otras novelas, o mucho más que en otras novelas que se han publicado. Y es cierto, porque cada una de estas frases pues te hace reflexionar y te hace ver el otro lado. Pues esto que decía, por ejemplo, a mí esa frase del sueño borgiano me ha encantado, pero es que no es una, es constantemente, es decir, eso es un leitmotiv que se repite, o la etimología, que ahora hablaremos de ello. Por ejemplo, te cuentas también la obsesión viene de obsesio, de asedio, ¿no? De estar encerrado. ¿Cuál es una de las obsesiones, no? Decíamos por correo que las mujeres de labios rojos pintados, pero también es Caravaggio para el personaje de Aldous. Esto le lleva a hacer un recorrido vital muy especial, ¿no? Cuéntanos, por favor, cómo es ese recorrido vital. Bueno, Aldous, fíjate, lo primero, narrativamente, dejamos a Aldous sin los tres puntos que nos permiten situar a una persona en el mapa. Aldous no tiene padres, Aldous no es de ningún sitio, y Aldous no trabaja en nada. Tú normalmente a una persona la identificas con soy hijo de, soy de León y trabajo en una frutería. Esto es intencionado, porque realmente lo que quiero evidenciar es que Aldous es una persona que se está buscando. Que se busca como... Bueno, unos se buscan y otros no nos buscamos, pero la pregunta esencial es esa, ¿quién soy? Es el primer mandato de la filosofía que estaba en el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. No hay más filosofía que esa. Entonces, Aldous tiene en esa situación la pasión de viajar. Soy de la opinión de que quien no mueve los pies se le para la cabeza. Entonces, viajar es una forma de encontrarse, aunque sea alejándote de tu núcleo. Tiene la pasión de viajar, está convencido de que en uno de esos viajes, convencido no, tiene la corazonada, que es un golpe de corazón, que en uno de esos viajes encontrará el amor de su vida. Y en un momento dado, estando en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, contemplando un cuadro que nosotros en castellano llamamos la vocación de San Mateo. Pero fíjate, la vocación no nos dice nada. Por eso me parece tan interesante y valiosa la etimología, porque las palabras hoy en día están gastadas por el uso, son como
como moneda gastada que ha perdido ya el relieve de la esfinge, que en cambio en la etimología vamos directamente a la raíz del sentido. Contemplando la vocación de San Mateo, que en italiano es la vocatio, es decir, la llamada. Pues él siente también la llamada de decir, voy a recorrer el mundo viendo la obra completa de Caravaggio. Pero cuidado, insisto, estamos en una novela sobre la identidad, sobre quién soy. Sí. Aldous hemos dicho que no sabe quién es, que se pregunta quién es. Claro, Caravaggio es un personaje, aparte de por su obra, que es genial, aparte de su biografía, que es lo más apasionante que podáis estudiar en la historia occidental. En la temática de la novela, que es la identidad, es un personaje fabuloso. ¿Por qué? Porque es de los pocos personajes que en la historia han tenido una clara conciencia de quién era, de sí mismo, y una conciencia insobornable, y además dispuestos a llevarla hasta a ser quienes son, con todas las consecuencias. Solamente te diré que Caravaggio llevaba grabado en su espada, que era su lema, nec spem nec metu, que quiere decir ni esperanza ni miedo. Él era quien era y no iba a dejar de serlo por los premios que le prometieran, ni por la amenaza de los castigos con las que quisieran convencerlo, ¿no? Es que hay una cosa que repites varias veces en la novela y que creo que es muy útil para esto, que es la reflexión de Aldous sobre Caravaggio, sobre si era su momento o no era su momento, porque realmente lo que vemos es que él se enfrenta con las escuelas de pintura, se enfrenta con otros autores, otros artistas que él consideraba... Se enfrenta les tira piedras, claro, a la ventana. Bueno, y a veces cuchilladas, ¿no? O sea, acaban, y también con determinadas familias. Y la cuestión aquí es... ¿era su tiempo o no era su tiempo? Y algunas respuestas sí que das, ¿no? Porque planteas que a lo mejor en vida no disfrutó de las mieles de todos los éxitos, porque tuvo muchos problemas, pero su pintura sí que fue un cambio, realmente. Bueno, lo dice, creo que es Gombrich en su Historia del Arte, que hay grandes maestros, pero muy pocos pintores que hayan hecho realmente evolucionar la pintura occidental. Y Gombrich cita a Giotto, a Masaccio y a Caravaggio. Caravaggio, pues hoy en día estamos saturados ya de imágenes, ¿no? No sabemos lo que supuso en aquel momento la forma de pintar de Caravaggio. Pero desde la técnica, que era un pintor que no dibujaba, por eso los pintores de la Academia de San Luca no lo podían ni admitir ni lo valoraban, porque lo que debía saber todo pintor y dominar más que nada era el dibujo. Caravaggio no dibujaba, pintaba directamente. Pero sobre todo por su concepción estética de la obra, de cómo se liberó de arquitecturas y presenta directamente los cuerpos saliendo de la oscuridad, no de la luz, es de la oscuridad de donde nace la luz. Mira, sin tener relación con esto, el otro día en una presentación, creo que en Málaga, estaba contando y digo, bueno, vamos a empezar por el principio. Y me vino a la mente, a la memoria, un verso de León Felipe, pero solo me vino a la memoria dice, en el principio creó Dios la luz, dijo Dios haya luz, y vio que la luz era buena, pero la sombra estaba allí. Entonces creó al hombre y le dio la espada del llanto para combatir a la sombra. Realmente creo que no hay unos versos que expresen mejor la forma de pintar de Caravaggio, que es porque es el combate entre la sombra y la luz a través del llanto, del gritar del ser humano, que en el caso de Caravaggio son sus pinceles. Pero volviendo al tema, no se concibe la pintura occidental sin Caravaggio. Velázquez no sería Velázquez sin Caravaggio. Es que además el libro invita, cuando uno lo va leyendo, invita a volver a ver cuadros de Caravaggio que hemos visto estudiando en el
colegio, en la facultad o cuando fuere, o viéndolo simplemente, aparte de las aventuras de cómo llegar hasta ellos, que eso es otra parte también muy vivida, ¿no? Que creo que es muy bonita, pero tú nos invitas a una reflexión sobre cada uno de los cuadros y nos invitas a una reflexión que es muy profunda, pero que también solamente es estética. Es decir, están surgiendo de la oscuridad, pero también hay un misterio en ellos. Luego interpretas cosas que, bueno, que son interpretaciones que ya se han hecho, pero que tú las introduces en la narración. La cabeza de Goliat, por ejemplo, en la que vemos la propia cara de Caravaggio en un momento de gran dificultad, ¿no? Cuando le están persiguiendo por portar armas, precisamente, por haber matado. Bueno, a mí me hacía gracia hace, no sé si 3 años o 4, que trajeron a Madrid el entierro de Cristo, de Caravaggio, que es un cuadro que nunca había salido del Vaticano. Y la ministra de Cultura de aquel entonces, de turno, que no la voy a mencionar siquiera, dice, no, claro, es que Caravaggio fue perseguido por la Iglesia y lo condenaron a muerte porque era homosexual. Digo, por favor, a Caravaggio lo condenaron a muerte porque asesinó a una persona, a Ranunzio Tomasoni. En un juego, ¿no? Después de un juego se enfrentaron y lucharon una especie de tenis. Al juego de pelota, a la pala corda, se llama, pala corda, en la Piazza Navona. Y debía haber una apuesta de por medio, una deuda. Y bueno, pues se retaron a espada. Y Caravaggio venció. Y tuvo mala suerte ahí, porque yo creo que realmente no lo quería matar. Sino que le hirió, ¿verdad? Pero claro, le fue a herir, a humillar en la entrepierna, con tan mala suerte de que le entró la espada por la femoral y lo mató. Entonces, ¿qué le ocurre a Caravaggio? Fíjate. Lo condena a muerte, pero es una condena a muerte muy particular, que es lo que antes hablábamos. Se conoce como la banda capitale. La banda capitale supone que cualquier persona con lo que te encuentre te puede matar directamente, no necesita ni detenerte ni llevarte a juicio ni nada. Eso para Caravaggio, imagínate cómo le puede trastornar, porque desde mayo de 1606 hasta 1610 que murió, de mayo de 1606 que mató a Ranunzio y le condenan a muerte, a 1610 que murió, fue un hombre totalmente con la sensación de perseguir. Bueno, entonces la manera que había en esta banda capitale era el que te encontraba, si te cortaba la cabeza, la llevaba al Vaticano y cobraba. Entonces Caravaggio, que tenía sentido del humor, no lo olvidemos nunca, aunque se conservan muy pocas anécdotas de su vida, pero lo tenía, luego sí que te comento otra. En Roma, claro, todos cardenales, incluso el sobrino del Papa, Scipione Borghese, suspiran por las obras de Caravaggio. Pero no hay más Caravaggios en Roma. De hecho, este Scipione Borghese, al que no le vende las obras de Caravaggio, lo condena a galeras y se queda con todas. Ese es el origen de la Galería Borghese de Roma. Entonces empieza un poco a conjurar cardenales, marqueses y demás para conseguir del Papa el indulto. Y Caravaggio, en agradecimiento a Scipione Borghese, pinta por tercera vez, uno de ellos está en el Museo del Prado aquí en Madrid, por tercera vez pinta el tema de David con la cabeza de Goliat. Y la curiosidad es que esta vez la cabeza de Goliat, degollado totalmente, sujeta por los pelos por David, es un autorretrato de él. Y en la espada está grabado una cita en latín: humilitas occidis superbium, la humildad vence a la soberbia. Entonces era una manera de decir, bueno, yo mismo ya te doy mi cabeza y perdonarme, por favor. Hombre, es una historia fantástica que cuentas aquí. Y bueno, y también cómo él, porque la trama de acción, digamos, de la novela es que él entra en contacto con una serie de personas que no vamos a desvelar, y se produce una investigación, una búsqueda de uno de los cuadros de Caravaggio, el de San Mateo y el Ángel, que pues se cree quemado, que se ha perdido en un momento de la historia, y tratan de recuperarlo. Y bueno, ahí no vamos a entrar. Pero mientras tanto, mientras ocurre eso,
él va recibiendo correos y va haciendo un periplo por diferentes ciudades donde va a buscar cuadros de Caravaggio y nos cuenta lo que le ocurre. Esto, por ejemplo, lo ve en Madrid, está en la zona de la Latina, pero luego hay otro episodio que a mí me parece fantástico, está en Malta, que aquí me gustaría que nos contaras también por qué Caravaggio, después de esta situación, acaba en Malta. Bueno, esa es una historia fantástica. Eso es muy comprensible. Como te decía, Caravaggio tiene que huir de Roma, disfrazado. Fíjate, yo me lo imaginaba, digo, un hombre que siempre fue orgulloso de sí mismo, tener que huir disfrazado, ¿no? La contrasentido que eso supone. Y huye a Nápoles. En Nápoles es llegar y ya le encargan cuadros, claro. Sí, llega Caravaggio. Poder contar con Caravaggio era... Y en esos mismos años se estaba construyendo la nueva capital de Malta, La Valeta, por la Orden de los Caballeros de San Juan. Entonces, claro, el gran maestre de la Orden de los Caballeros de San Juan, que es Viñacur, dice, hombre, si puedo contar con este hombre para que me pinte aquí, fantástico. Y Caravaggio, claro, si puede entrar en la Orden de los Caballeros de San Juan, la Orden de Malta, queda liberado de la banda. Y es caballero, bueno, además. Es caballero. Y puede portar espada, que es una de sus obsesiones. Entonces, en esta red de gente muy importante que siempre protegió a Caravaggio, siempre, estaban marqueses, cardenales, príncipes, los ponen en contacto y, fíjate, engañan al propio Papa, porque el Papa tiene que dar su autorización, porque Caravaggio no es caballero de nobleza, entonces sería caballero de gracia, pero tienen que engañar al Papa para que firme. Yo pienso que probablemente fue Borghese el Papa eso lo cuentas que fue probablemente Borghese. Entonces, claro, se va para Malta. Malta lo ordenan caballero, pinta la única obra que firmó con su nombre toda su vida está en Malta, que es la degollación de San Juan Bautista, que además la firma es con la sangre que cae del cuello de San Juan, y pasa de ser, en un año pasa de ser un miembro que merece todos los honores para la orden, a ser un miembro putrefacto y que merece la muerte. Y es casi doloroso. Yo visité Malta, obviamente, y visité un Guba, que era la prisión donde No, aquí no había ni espacio para tormento. Cuando te metían aquí, es un pozo excavado en la tierra de unos 5 metros de profundidad y 1,5 metros, 2 metros de ancho. En el momento que entrabas ahí, solo salías ya para morir, para ejecutarte. Pues Caravaggio logra escapar de ese pozo. Seguramente ayudado por alguien. Y en la novela se da un nombre. Pero es sorprendente. Vuelve a ir, se va a Sicilia, y esta era la anécdota del humor de Caravaggio, muy, muy irónico, claro. Estando en Mesina, pues el Senado de la ciudad de Mesina le quiere encargar alguna obra, y van visitando distintas iglesias, y entra acompañado por caballeros y demás. Y entran en la iglesia de Santa María del Pilero, y al entrar el caballero pues le ofrece agua bendita, y Caravaggio le mira y le dice, pero ¿esto para qué es? Y el caballero, que no coge, dice, no, con esto se te perdonan los pecados veniales. Y responde Caravaggio, no te preocupes, porque los míos son todos mortales, ¿no? Ese era Caravaggio. Es un personaje a seguir, desde luego. Y me gustaría que nos contaras, saliendo un poco también de la trama, luego queda otro recorrido, San Petersburgo, la parte que yo te digo de espías, ¿no? Que hay una parte... Es que este cuadro que hablamos, que es la primera versión que hizo Caravaggio de San Mateo del Ángel,
esto está muy documentado realmente. No, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los últimos días, la mayoría de los cuadros que había en Berlín los habían llevado a unas minas de sal para protegerlos. Pero en Berlín quedaron, me parece que eran 417 cuadros. Y esos los almacenan en un refugio antiaéreo en Friedrichshain. Y en mayo o finales de abril o principios de mayo, el final de la guerra, hay un incendio y se destruyen todos estos cuadros. Esto está considerado como una de las grandes tragedias de la historia del arte. Yo, cuando estoy escribiendo o montando Berlín Vintage, digo, bueno, me va a permitir la licencia que este cuadro no se quemó. Y contacto con una serie de personas en Berlín, entre ellas Lali y un catedrático de la von Humboldt de Berlín. Y ellos empiezan a investigar, me empiezan a enviar datos que cuestionan esa versión oficial. Y es curioso que de un tiempo a esta parte han ido apareciendo artículos y autores que también cuestionan que existiera el incendio y en el caso de que existiera, de que los cuadros estuvieran allí, ¿no? Fíjate, entonces, yo leyendo la novela pensaba que, no por supuesto que el incendio no estuviera documentado, sino pensaba que toda esa trama de investigación tenía una parte más literaria, más ficcional. Como está contada es un narrativo, ¿no? Pero esto me permite, me hace pensar ahora que es precisamente lo mismo que decíamos antes, es el juego casi borgiano, ¿no? Claro. De la historia dentro de la propia historia, que es lo que estábamos diciendo. Hombre, no voy yo a ocultar a nadie que Borges es no mi maestro, porque para eso tendría que ser un gran alumno, pero si hay alguien a quien yo admiro como escritor es a Borges. Es genial. ¿Y cómo fue tu recorrido? No todo, porque has pasado por muchos sitios, pero se nota que uno ha estado allí, que lo ha tocado tu recorrido por las ciudades, donde has visitado las obras de... Has ido detrás de Caravaggio. Caravaggio, sí. Pues mira, si lees los agradecimientos... Tienes amigos en todas las ciudades. Viendo, pues, hubo ciudades a las que fui solo, ciudades en las que me encontré. En Malta me encontré con un amigo que hacía 10 años que no sabía ni que estaba allí, y que hacía 10 años que no me lo encontré, claro, me cambié en viaje. En Roma siempre ha estado mi amiga Pili, a otros me han acompañado, a muchos mi hermano Guillermo, Nacho, pero lo consideraba, claro, condición sine qua non. No puedes escribir, yo al menos no puedo. Hay que saber de lo que uno escribe. A muchas de las ciudades regresé, porque yo realmente a Caravaggio, este periplo a través de las obras de Caravaggio, yo lo comencé personalmente en el año 95 con una exposición que hicieron en el Prado sobre Caravaggio, y que me impactó de tal manera que me puse a investigar y a recorrer el mundo viendo a Caravaggio. Entonces, yo cuando empiezo con la novela, pues muchas de las ciudades vuelvo otra vez a ellas y no se nota que son ciudades vividas, mamadas, tocadas. Yo creo que le da también. Hace poco hablaba con un buen amigo que estuvo de director del Cervantes en Roma, Mario, y me decía, pero tío, ¿cómo describe Roma? Claro que está. Creo que eso le aporta, ¿no? Autenticidad, es lo que te hablaba antes, honestidad. Es una novela honesta para con el lector, no va a engañar. No. Hay toda una serie de referentes que son innegables y luego me gustaría, para ir cerrando, uno siempre cuando escribe deja sus demonios. Aquí están los demonios tuyos, de Aldous, de muchos otros personajes, y hay un momento que a mí esto me gustó especialmente, en el que en la Latina de Madrid Aldous se encuentra, además poniendo como hacemos todos, yo creo a veces, la oreja de la conversación de los de al lado mientras te tomas un vino, para ver si nos podemos documentar y escribir algo sobre eso, ¿no? Que siempre hay mucho material. Sí. Bueno, y es arriesgado. Sí, porque puede ser peligroso. Pero la historia es que él descubre o se hace amigo de un señor que tiene la misma obsesión que tiene él con Caravaggio, pero con Banksy, y que está a punto de irse a la Franja de Gaza para fotografiar el muro de la vergüenza, ¿no? En el que están algunos de los magníficos dibujos, ¿no? Grafitis de
de Banksy. Y le deja su piso, además. Y bueno, creo que realmente al terminar de escribir este libro se queda muy vacío, que pasa siempre, pero aquí más, porque es que has volcado muchísimo. No sé si era Samuel Becker el que decía que lo de escribir era como pasar una máquina de barrer. Se dejaba vacío. Todo. Sí, esa escena de la que hablas en La Latina, que es en Casa Lucas, el bar de uno de buenos amigos, me permití, pues, no el lujo, pues son pequeños guiños que no se hacen ni siquiera al lector, sino son a uno mismo. A uno mismo. Mi novela anterior, que se titula Love is a Game, estaba inspirada en los grafitis de Banksy. Pero fíjate, también relacionado, volvemos a la identidad, ¿no? Me pareció curioso ese encuentro entre Caravaggio y Banksy, por lo que estamos hablando. Caravaggio, insobornable de sí mismo, y Banksy, el que nadie sabe quién es, ¿no? El anónimo, el oculto, el encapuchado. Bueno, es que hay unos contrastes bestiales, porque estar cerca del Hermitage en San Petersburgo o estar en la Vía Láctea retomando acontecimientos emocionales que uno mismo ha vivido, o en el Parque Atenas, por decir algunos, o en la Plaza Navona. Es decir, que todos los espacios tienen también un estado de ánimo que es el tuyo, es el del personaje, y es la propia vivencia, que yo creo que es lo que enriquece la novela. Le da autenticidad. Sí, los espacios, vuelvo casi al inicio, lo que hablábamos antes, el propio viajar y las propias ciudades que va recorriendo Aldous, al igual que el arte, y al igual que el amor y que la filosofía, son ocasiones para conocerse uno mejor. Y fíjate, yo creo que cuando se viaja, como te liberas de lo cotidiano, de tu existencia cotidiana, quedas un poco más desnudo frente a ti mismo, y permite a veces vislumbrar un poco mejor quién eres, qué tipo de persona eres. Y además una cosa que has dicho al principio y que está muy presente en la novela, y no quiero desvelar nada, pero la propia búsqueda, que es una cosa que es muy, no solo literaria, sino mitológica, la propia búsqueda es el camino. Es decir, que no importa si se encuentra el cuadro o no se encuentra, si ese cuadro está o no está, la propia búsqueda del recorrido, que es el Camino de Santiago, que en un momento dado hace, que es una peregrinación para buscar unas obras de arte, o que es simplemente un recorrido que uno hace yéndose a donde sea, ese camino, el camino, eso es la vida. Todo. Pero fíjate, la novela en un momento dado habla de cuando ejecutaron a Giordano Bruno en el campo de Infierno, en Roma, que lo quemaron. Hay una cita de Giordano Bruno que dice: el pusilánime debe hacerse a un lado, tal. Dice: no importa que nunca llegues a alcanzar tu meta, sigue corriendo con tu último aliento. Es decir, no creo que nunca lleguemos a saber quiénes somos, ni qué pintamos aquí, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Pero en este espacio y tiempo que va desde que nacemos hasta que morimos, tendría más sentido la vida si la dedicamos a vivir. Y vivir no es solo comer y dormir, sino preguntarse por lo que hacemos, por qué como esto, por qué quiero por qué me gustan las margaritas en lugar de las rosas. Sí, las reflexiones vitales, que son lo que le da sentido, ¿no?, a la vida. Y no olvidemos que tienen su historia de amor. Sí, por supuesto. En Madrid, además. Hay una de desamor. Sí, ese es de desamor. Estaba pensando en eso, y luego más adelante pasan más cosas. Su historia de amor, porque no puedo concebir la vida sin amor. Y en toda buena novela tiene que haber una historia de amor. En la vida. Aunque a veces sea esto mismo, uno encontrarlo. Pero yo estoy convencido de que el amor es lo único que nos permite llegar a ser todo lo que podemos ser. Es la única manera. Y aunque me fastidia estar de acuerdo con San Pablo, con quien tengo bastante desencuentro, pues no dejo de reconocerle que cuando escribe todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay.
pues estoy de acuerdo con ello. Sin amor la vida no merece ser llamada tal, mi opinión. Y para terminar, creo que está yendo muy bien, que estáis a punto de sacar la segunda edición. Segunda edición, pues sí, yo también. Muy poco tiempo. En mes y medio, un libro de estas características, que no son las 100 sombras de Grey, sino las de Caravaggio. No está escrito por un nórdico, aunque soy del norte, de Benavides, de Pueblecito de León. Bueno, que es un libro que no son de estos libros que se van leyendo en el metro, y sin embargo que en mes y medio pues estamos a punto de agotar la primera edición con casi 1500 ejemplares vendidos, pues a mí me emociona, me reconcilia en parte con el género humano, y digo, hay esperanza. Eso es una Pero maravilla. no solo eso, además lo han llevado a la Feria del Libro de Frankfurt y se han interesado editoriales de Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Croacia, Grecia. Claro, no es una novela localista. No, aborda temas universales, claro, que los puede leer un norteamericano y un sudafricano. Desde luego, y eso para todos los que queremos a los libros y a las letras es una noticia estupenda. Sí. Pues Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues un placer, Juan. Me ha gustado mucho. Espero con el siguiente volver por aquí. Retomaremos, estás más que invitado, Óscar. Muchísimas gracias. Pero en lugar de agua ponemos una cerveza. Nos tomamos una cerveza o un vino. Eso por supuesto. Muchísimas Muchas gracias, Juan, un placer. Bueno, nos despedimos aquí, una novela que no deben perderse, Berlín Vintage. Muchas gracias.